Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de uno de los restos arqueológicos de una de las arquitecturas más importantes que se encuentran actualmente en España, que es Santa María del Naranco. Es una de las grandes piezas de la arquitectura peninsular y es que no puedes irte sin conocer todos los detalles sobre su arquitectura, sobre esta obra maestra del prerrománico asturiano. Así que quédate conmigo que te lo voy a explicar todo. Los que me seguís por Instagram ya sabéis que he estado unos días de vacaciones barra motivos personales en Asturias y entonces yo he aprovechado, como no, a visitar edificios históricos, museos, así que mientras los visitaba aproveché a hacer muchísimas fotos y labores de documentación para vosotros para poder traeros vídeos a este canal para que vosotros podáis de alguna forma disfrutar conmigo la experiencia de esta arquitectura, de esta historia asturiana y de esta historia española también, ¿cómo no? Santa María del Naranco es Patrimonio de la Humanidad desde 1985, por lo que ya veis que no miento cuando digo que si vais por ahí tenéis que visitarlo. Tanto Santa María del Naranco como San Miguel de Lillo, que se encuentra a escasos metros de Santa María del Naranco, formaban parte de un conjunto palaciego del rey Ramiro I. Ramiro I fue un rey asturiano que edificó este conjunto palaciego en torno al 842. Es entonces cuando la monarquía asturiana empieza a consolidarse y por eso es un buen momento para construir el complejo que incluiría otros edificios que no nos han llegado. Santa María del Naranco se encuentra en una zona con gran visibilidad de todo el valle, donde se sitúa actualmente Oviedo. De hecho, si uno sube hasta la cima del Monte Naranco, se puede ver en un día despejado hasta el mar y los picos de Europa. Por lo tanto, era un buen emplazamiento. Lo que conocemos hoy como Santa María del Naranco es seguramente un aula regia, es decir, un espacio de uso lúdico, administrativo o político de Ramiro I. Probablemente tuvo múltiples usos porque dependiendo de cómo se dispusiese el mobiliario, podía servir para una cosa o para otra. Pero quiero que os quede claro que realmente desconocemos su uso original, por lo que hay varias hipótesis sobre para qué se utilizó en un primer momento, aunque la hipótesis más apoyada es la de que fue un aula regia. Y ahora vamos a hablar de lo que es la estructura de Santa María del Naranco. Santa María del Naranco tiene dos niveles y estos dos niveles tienen una estructura rectangular. En la planta baja encontramos una sala muy sencilla, a la cual se accede por dos puertas que se encuentran en los laterales y posee un gran banco corrido. Tanto la sala inferior como la superior están construidas las dos con un sistema de bóveda de cañón y arcos fajones. Una de las curiosidades dentro de la planta baja es que en un lateral, en el lateral este, justo debajo de donde se emplazó posteriormente el altar, se encuentra lo que se ha identificado como un baño o un aljibe. En cualquier caso, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre si es un aljibe o si es un baño, por lo que todavía hay discusión sobre el tema. Todo el edificio se alza de una forma bastante estilizada, con multitud de ventanales, gracias a los contrafuertes y a una amplia base sobre la que reposa todo su peso. Una cosa bastante curiosa del arte prerrománico asturiano es que la cimentación es bastante escasa, por lo que en algunas ocasiones encontramos que en vez de utilizar grandes cimientos, lo que tiene es una base más ancha, que es algo que encontramos tanto en Santa Cristina de Elena como en Santa María del Naranco. Por otro lado, a la planta superior se accede mediante una escalera doble que se encuentra en la cara norte de Santa María del Naranco. Una vez que se sube la escalera se llega a una puerta porticada y una vez que uno pasa la puerta pues entra dentro del edificio, dentro de esta planta superior. Una vez entras en la planta superior se observa que la planta se articula en torno a la nave central y dos terrazas o miradores. Un mirador se encuentra en
en el lado este y el otro en el lado oeste. Estas terrazas actualmente no tienen barandilla, pero se cree por las hendiduras que deberían tener algún tipo de recubrimiento, seguramente parecido al que encontramos en Santa Cristina de Elena. Os dejo por aquí la imagen de Santa Cristina de Elena, que aunque no tiene terraza, es un sistema pues bastante parecido al que debería tener Santa María del Naranco. En la nave central encontramos arcos fajones que soportan la estructura y también grandes ventanas desde las cuales se puede observar todo el valle y facilitan una gran visibilidad de toda la zona. Otra de las curiosidades sobre esta nave central es que sus paredes estaban recubiertas de frescos y se conserva una pequeñísima parte de uno de estos restos de fresco. Una vez que queda clara cuál es la estructura, la planta de Santa María del Naranco, me gustaría hablaros de los magníficos relieves prerrománicos que encontramos en Santa María. Por un lado, las columnas tienen los fustes sogueados, es decir, los fustes están decorados con forma de cuerda, algo muy típico del arte asturiano prerrománico. En la parte del capitel encontramos también decoraciones de cuerda que dividen diferentes escenas, entre las cuales encontramos animales o motivos vegetales. Otra curiosidad de los relieves que encontramos, que también es muy típica del arte prerrománico asturiano, son los medallones que se encuentran entre los arcos de medio punto. Sobre el medallón también hay otro relieve en forma cuadrangular. Estos medallones ayudan a soportar el peso de la estructura y aligeran el peso del edificio. Estas formas decorativas y estructurales también se pueden observar en Santa Cristina de Elena, a la cual le dedicaré otro vídeo, porque ya hay muchas referencias que os estoy dando a Santa Cristina de Elena y no puede ser, os tengo que hablar en otro vídeo de ella. Estos relieves de Santa María del Naranco contienen temas religiosos, pero no los típicos de una iglesia del momento, sino que se muestran jinetes, un personaje que muestra un libro abierto que sería el ángel con el evangelio eterno, obispos con báculos. Todos estos temas hacen alusión al Apocalipsis. ¿Y por qué al Apocalipsis? Porque a través de ellos Ramiro I se muestra como el defensor del cristianismo y el rey del nuevo Israel, que va a custodiar la paz y la religión cristiana. En este sentido, Ramiro y su ejército se ven como instrumentos de Dios, por lo que mediante la iconografía hay una gran carga política y simbólica. Por otro lado, dentro de los relieves también observamos animales como leones o aves y la cruz griega con el alfa y el omega. Seguramente te estarás preguntando en qué momento este aula regia pasa a ser una iglesia, y si no te lo estás preguntando, pues te lo voy a contar igual. Este aula regia se convirtió en Santa María del Naranco seguramente en el siglo XII, que es cuando ya tenemos atestiguado su uso como iglesia, y probablemente se empiece a utilizar como iglesia debido a los daños que sufrió San Miguel de Lillo. En la terraza este se situó el altar. Lo que observamos en Santa María actualmente es una réplica, no es el original. El altar original se puede visitar en el Museo Arqueológico de Asturias y es lo que os estoy mostrando aquí. El que vemos en Santa María, como digo, es una réplica. Es un edificio maravilloso que sin duda alguna pues deberíais visitar si vais por Asturias o por Oviedo, porque es, ya digo, que fantástico, maravilloso, a mí me encanta, y si no lo conocías pues ya lo conoces. Si estás preparando la selectividad o algún examen, espero haberte ayudado. Si no te has suscrito, ahora es el momento para conocer más cosas sobre arte, sobre arqueología, sobre historia, y dale like si te ha gustado y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!